decidir algo, tomar una decisión. Todos los días nosotros estamos tomando decisiones. Amén. Y todos los días necesitamos de la presencia y necesitamos del consejo de Dios para saber tomar las mejores decisiones. Nosotros, el ser humano, cada uno de nosotros tomamos decisiones para bien o para mal, y después nos damos cuenta si fue la mejor decisión, y por eso debemos ir a la presencia del Señor para que el Señor nos dé esa palabra, nos dé esa respuesta que estamos necesitando, nos dé esa dirección diaria y permanente. No solamente es discernir los tiempos. Hay personas que saben discernir, que saben qué es lo que está ocurriendo, pero también debemos saber qué es lo que debemos hacer en determinada situación, cuál es el paso a seguir, qué es lo que nosotros, cuál es la decisión que debemos tomar. En el libro en el libro, tengo acá, de Eclesiastés, capítulo 3. Yo quiero que vayamos o lo veamos aquí en la pantalla, en Eclesiastés capítulo 3. Dice la palabra del Señor: y todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de descansar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Lo hemos escuchado en muchas ocasiones y a veces lo repetimos. Es que todo tiene su tiempo, todo lo que hay debajo del sol tiene su tiempo. Pero lo que dice la palabra del Señor, o aquí podemos ver 14 situaciones opuestas. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra del Señor? Que nosotros debemos discernir los tiempos. O sea, que lo que en un tiempo está bien hacerlo, en otro tiempo ya no es el momento, ya no es lo correcto, no es lo que se debe hacer. Entonces nosotros, dice la palabra del Señor, y según en Eclesiastés, es que nosotros debemos discernir para saber qué es lo que debemos hacer en el tiempo determinado y en el tiempo del Señor, en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, o alguien, mire, ocurre, y a muchos les ocurre cuando alguien va a cosechar, y eso que va a cosechar no es el tiempo, y lo digo en las diferentes situaciones, y va a cosechar, pero resulta que va a cosechar cuando ni siquiera ha sembrado. Y entonces cuando la persona le dice, pero yo no sé qué es lo que sucede, le oro al Señor, el Señor parece que no me escucha, el Señor, algo está pasando, y lo que está pasando es que está haciendo algo en el tiempo incorrecto, en el tiempo en el cual no se debe hacer. O pasó su tiempo, o dejó pasar el tiempo de Dios. El Señor le habló, el Señor trató con la persona, trata con nosotros, y el Señor nos habla. Y entonces a veces nosotros nos hacemos los que como que no entendemos, y que será que el Señor me habló, y entonces dejamos pasar ese tiempo, y ya cuando reaccionamos, y ya cuando decimos, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Es que dejamos pasar el tiempo de Dios, dejamos pasar esa dirección que el Señor nos dio, esa palabra que el Señor quería en su momento. Cuando el Señor habla, hace un momento o hace un instante venía a mí una palabra, y lo leí hace un momento en el libro de Nehemías. Gloria al Señor. Y está en el libro
de Nehemías, voy a buscarlo porque no lo tenía en el bosquejo, y no lo tenía en el bosquejo, entonces no lo tengo acá anotado, pero lo leí hace un momento. Sí, dice, está en Nehemías capítulo 4, versículo 18. Y esto que voy a decir es una palabra, escúcheme bien, es una palabra para este tiempo. Es una palabra en el cual el Señor quiere hablarnos y ser específico. Dice Nehemías capítulo 4, versículo 18. Dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Aquí estamos hablando de cuando Nehemías, el Señor lo usa para reedificar los muros de Jerusalén que estaban caídos y que Jerusalén estaba asolada, había sido quemada. Y entonces dice la palabra del Señor que los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Dice ahí, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Qué significa el sonido de la trompeta? Es cuando el Señor nos habla. Es cuando el Señor nos dice algo y el Señor nos dice, bueno, necesito que haga esto. Necesito que se levante. Necesito que, a pesar de esa situación, de esa crisis, de esa dificultad, lo necesito ver fortalecido. Necesito que escuche mi voz. Necesito que avance. Necesito que dé ese paso de fe. Aunque crea que las cosas están andando mal, de ese paso de fe y va a ver mi respuesta. Gloria al Señor. Ese es el sonido de la trompeta, el sonido del shofar. Recordemos en el libro de Éxodo, cuando se tocaba la trompeta o se tocaba el shofar, ¿qué sucedía? Cuando pasaba eso, el pueblo se movilizaba. El pueblo no interesaba lo que estaba sucediendo, lo que estaban haciendo. Eso era un llamado del Señor, eso era palabra de Dios, y el pueblo se movía en todas sus jornadas. Era un momento en el cual ellos entendían y decían, ya el Señor nos está indicando de que debemos movilizarnos, de que debemos avanzar, de que debemos ir a otro sitio, que ya que este lugar en el cual duramos un tiempo, ya el Señor nos quiere ver avanzando, ya el Señor quiere que nos movilicemos, y eso es lo que el Señor hace también en este tiempo en la vida de nosotros. Y el Señor nos habla y debemos nosotros estar atentos y que nuestros oídos estén sensibles a la voz de Dios para escuchar el sonido del Señor, el sonido del shofar, el sonido de la trompeta, en el cual el Señor nos dice qué es lo que debemos hacer. Hay personas, yo he encontrado a través de estos años en el cual el Señor me ha permitido andar y estar en sus caminos, en el Evangelio, en el conocimiento de su palabra, y he encontrado personas, he encontrado cristianos frustrados. ¿Por qué los he encontrado frustrados? Porque me dicen, el Señor me habló, el Señor me dijo un tiempo, me dio una indicación, me dio una orden, y yo no atendía ese llamado. Yo pensé que de pronto era algo que lo podía hacer más adelante, lo podía postergar. El Señor me dijo, haga esto, y yo dije, no, Señor, no hay tiempo, más adelante, en 1 año, 2 años, 5 años lo hago, cuando me quede tiempo, cuando, Señor, usted me resuelva todos los problemas que tengo, entonces ahí. Y entonces los encuentro frustrados porque dicen, dejé pasar esa oportunidad. El Señor me llamó, y no solamente me llamó una vez, me llamó 2, me llamó 3 veces, y no escuché, no atendí al llamado. Me acuerdo cuando alguien en una ocasión me contaba un testimonio, y él me decía, el Señor me llamó para que le sirviera. Y un día un pastor me ministró y me habló y me dijo, el Señor lo está llamando, te estoy llamando, le decía al Señor. Y entonces me decía, porque el Señor quería que yo ejerciera un ministerio.
y él me decía, pasó ese momento y después yo me fui para otra ciudad, estaba en Santa Marta creo, y fui a un culto, fui a un servicio, y allá estando en ese servicio el pastor que estaba predicando me llamó allá, me dijo que está allá atrás, el Señor lo está llamando, el Señor lo ha llamado. Y entonces él se paraba y escuchaba nuevamente el mensaje y se sentaba, y entonces él decía, yo prácticamente durante un año me acostumbré a eso, donde yo iba, el Señor, yo sabía que el Señor me iba a llamar y yo me paraba y la gente me miraba y decía, y ya sabía, yo decía, yo iba a un sitio y yo sabía ya que el Señor me iba a hablar y me iba a decir y me iba a recordar el llamado. Hasta que un día el Señor me dijo, y yo ya estaba listo, y dijo, oye, el muchacho que está atrás, póngase de pie, y ya estaba, ya casi que cuando me decían póngase de pie, yo ya estaba parado, ya estaba listo a escuchar lo mismo que había venido escuchando, cuando el Señor me dice, ya muchas veces le he llamado, y esta es la última vez que le hago, que le anuncio, y si no va a tomar el ministerio, se lo doy a otro. Y entonces él dijo, eso fue una palabra, ya un ultimátum. Gloria al Señor, pero no siempre sucede así, y el Señor nos habla en las diferentes situaciones, en muchas situaciones de nuestra vida, y a veces nos sentimos frustrados porque decimos, ¿qué pasó? Señor, escúchame, y sencillamente es porque no estamos acudiendo al llamado, nos estamos haciendo los sordos a la voz del Señor, y por eso debemos nosotros ser sensibles a la voz de Dios, a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Así que debemos estar atentos al llamado, a escuchar la trompeta de Dios en estos días. Prácticamente en esta semana un pastor ha venido convocando, hay un grupo que se llama Clamor por Colombia, y él ha venido convocando y ha colocado un horario en el cual él dice debemos tocar o colocarlo en el celular o descargarlo, el sonido del shofar a las 12 del día. Él dice, por decir algo, ayer era a las 12 del día, entre 12 y 1 de la tarde, tocar el sonido o colocar el sonido del shofar. Y entonces cuando a mí me llamó la atención, porque en Colombia han venido ocurriendo cosas que uno dice, nosotros debemos levantarnos, nosotros debemos estar atentos en los tiempos que están pasando. Y entonces alguien dice, como lo compartimos hace un tiempo, o el año pasado, bueno, alguien dice, bueno, hay que tocar la cacerola, y lo otro dice, no, es que hay que colocar la bandera al revés y eso, y la gente corre y lo hace, no, es que por esto y por esa situación. Pero nosotros debemos atender a lo que dice la palabra del Señor, y esto es algo especial. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, ellos escuchaban el sonido del shofar, y entonces para ellos era algo prácticamente primordial, era en el cual se le daba la prioridad, porque era el Señor quien estaba llamando a la guerra contra los enemigos, a defender su territorio, a defender, y en este tiempo estamos en una guerra espiritual. Y así debemos nosotros entenderlo. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando se toca el sonido del shofar, alguien puede decir, pero no sé, pero ¿qué pasa que colocan ese sonido? Pero ¿eso qué va a hacer? Y resulta que eso produce espiritualmente, y según la palabra del Señor, Él decía que tocara el sonido del shofar y que Él les iba a dar la victoria al pueblo de Israel. Cuando el Señor daba una indicación, tal vez si nosotros o alguien lo escucha en este tiempo y le contamos a una persona inconversa, y que los muros de Jericó, el pueblo de Dios dio 7 vueltas, y alguien dice, pero eso, ¿qué? Pero esa gente está loca, pero esta gente, vamos a ir a los científicos, a la ciencia. Y entonces la ciencia, si uno ve, tal vez por esos programas que pasan de investigación de la National Geographic o algo parecido, entonces van los científicos y dicen, no, sí, lo que pasa es que eso ocurrió, eso fue verídico.
Y eso está en la historia, pero lo que pasó fue que el pueblo de Israel iba dando las vueltas. Coincidencialmente, cuando estaban dando las vueltas, hubo un temblor, hubo un terremoto y los muros cayeron. No fue por los gritos, no fue por las vueltas. Y entonces uno se pone a mirar eso y dice, realmente la ciencia nunca va a entender y nunca le va a dar la gloria a Dios. Veía también un programa en el cual daban la explicación científica de cuando se abrió el Mar Rojo, el Mar Rojo. Y entonces la persona, el arqueólogo muy estudiado, muy versado, había estado conversando con todas las comunidades, había reunido información, sabía de Biblia, sabía de hebreo, de todo, se había preparado. Y él llega a la conclusión y dice lo que pasó fue lo siguiente. Ahí llegó en ese momento y Moisés se paró delante del mar y con toda la multitud, con todo el pueblo de Israel, y los egipcios venían. Y entonces en ese momento decía él, es muy normal en ese lugar, empieza a soplar un viento de costado tan fuerte que abre los mares, decía. Y uno dice, pero es que realmente cuando alguien no quiere entender, no entiende. Por eso el Señor les hablaba por parábolas y decía, el que tenga oídos que oiga, y el que tenga ojos que vean. Porque cuando la persona no quiere entender y no quiere ver, pues sencillamente cierra su corazón, porque esta palabra la entendemos no con la vista natural, sino cuando le abrimos el corazón al Señor. Y entonces uno dice, y yo pensaba en ese momento, pero ¿cómo va a ser posible? Y conciencialmente se abrió en ese momento, pero cuando pasaron y entró el ejército de Faraón, entonces dejó de soplar el viento, dejó todo lo que supuestamente, conciencialmente pasaba, entonces se cerró y todo el ejército de Faraón cayó ahí, se ahogó, pereció en ese lugar. No, sencillamente el Señor abrió el mar, el Señor derribó los muros de Jerusalén, derribó los muros de Jericó. Y entonces eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y si yo le digo a una persona que no conoce, el sonido del shofar, dirá, pero ¿qué es eso? Yo no entiendo, eso no ocurre nada. Resulta que cuando escuchamos, hablamos ayer con mi esposa, y ella me decía, porque yo lo coloqué en la casa, y le subí todo el volumen, y entonces empezaron a preguntar, la señora que nos ayuda, mi esposa, ¿qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? Y entonces yo estaba probando el sonido, estaba mirando, leyendo la noticia, el mensaje que el pastor había mandado, la estrategia, dijo, vamos a utilizar esta estrategia. Y entonces yo estaba, y cuando yo subí, Juan me dijo, y es cierto, y nos pasa, ya cuando escucho el sonido, siento el deseo de orarle al Señor, de arrodillarnos, de clamarle, de levantar las manos. Uno siente ganas de levantar las manos, de arrodillarnos, de clamarle al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Espiritualmente están sucediendo cosas espirituales poderosas. Gloria al Señor. Tengo un aplauso al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Si el Señor lo dice es porque es así. Si el Señor lo dice es porque nosotros no podemos empezar a analizar y a cuestionar la palabra y decirle, pero ¿por qué? Pero no entiendo, pero Señor, explícame. Hagámoslo. Demos el paso de fe, y entonces cuando demos ese paso vamos a ver la gloria de Dios. Cuando yo he entendido, que me he dado cuenta, que cuando damos un paso de fe, empezamos a ver cosas que si no hubiéramos dado ese paso, pues sencillamente no las vemos. Eso es cuando alguien está pasando un problema y está pasando una situación difícil, y pasan los días y pasan los meses y la persona sigue en esa situación difícil. Y entonces alguien le puede preguntar, bueno, ¿y qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho en esa situación? Y la persona puede decir, ¿qué ha hecho? No he hecho nada. Ahí esperando a ver qué pasa. Y como no ha hecho nada, pues sencillamente, ¿qué ha sucedido? Pues no ha sucedido nada.
o la situación se ha agravado, o la situación se ha complicado. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada. Pero cuando nosotros nos movilizamos, cuando nosotros le creemos al Señor, cuando nosotros damos ese paso de fe, nos damos cuenta de que el Señor está actuando, de que el Señor está a favor de nosotros, que el Señor está a favor de su pueblo. Entonces vamos a avanzar, y dice la palabra del Señor. Dice que ellos eran entendidos en los tiempos, los hijos de Isaacar, y habían tres. Voy a hablar sobre tres situaciones. Primera, que ellos eran entendidos en los tiempos. Y segunda, que sabían lo que el pueblo debía hacer en determinado momento. Pero tercero, sus dichos seguían todos sus hermanos. O sea, que eran entendidos en los tiempos, pero sabían lo que debían hacer, y aparte de eso, sus hermanos, el pueblo, la tribu de Isaacar, lo seguían. ¿Por qué lo seguían? Porque había un testimonio en ellos, porque había autoridad moral, porque había integridad. O sea, no era algo de labios para afuera, vamos a hacer esto, y todo el pueblo decía, vamos a hacerlo porque sí. No, porque veían en ellos una autoridad moral, una integridad, porque veían en ellos fidelidad a Dios, fidelidad a la palabra de Dios, honradez y lealtad. Entonces vemos que no era algo fortuito, no era algo de que salía de la nada, sencillamente porque ellos daban frutos de lo que hablaban, de lo que decían. Este pueblo de Isaacar fue el mismo pueblo, los hijos de Isaacar, que eran 200 principales. Fue la tribu que se apartó de Saúl y pasaron a ser parte del reino de David. O sea que ellos en un momento dado fue cuando hubo el problema, o cuando el Señor levantó o llamó a David para ungirlo como nuevo rey. Y entonces vemos que Saúl se sintió celos y quiso matar a David y todo eso. ¿Y qué pasó con la tribu de Isaacar? La tribu de Isaacar tuvo el discernimiento de los tiempos y dijo, es el momento de apoyar, es el momento de enfilarnos, es el momento de irnos con David. Y ellos apoyaron, y ellos pasaron a ser parte del reino de David, y el Señor bendijo al pueblo, a la tribu de Isaacar, tomó la mejor decisión. Y por eso nosotros debemos orar por nuestro país, para que nuestro país, nuestros gobernantes tomen las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque si toman las mejores decisiones, la presencia del Señor, la bendición de Dios va a estar sobre nuestro pueblo, sobre nuestro país. La palabra del Señor dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Pero cuando gobierna el temeroso, el Hijo de Dios, hay bendición para el pueblo. Gloria a nuestro Dios. Entonces, quiero decirles y explicarles lo siguiente. Quiero explicarles el perfil de los hijos de Isaacar. Era una tribu, pero Isaacar tenía 4 hijos biológicos. Y vamos a mirarlos quiénes eran. Vamos a mirar en primera de Crónicas. Gloria al Señor. Vamos a estar mirando Primera de Crónicas 7:1. Y ahí nos habla de los 4 hijos de Isaacar. El perfil de cada uno de ellos, quiénes eran. Y vamos a leerlo. Dice ahí, gloria al Señor. Estos fueron los hijos de Isaacar, fueron 4: Tola, Fúa, Jasud y Sinrón. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Mirando, hay un libro de estudio, sí, es la concordancia exhaustiva de Strong. Entonces vamos a mirar qué significa en hebreo cada uno de estos nombres. Y Tola significa teñida con ese, dicen, Tola significa gusano, ropa teñida con ese color, carmesí, escarlata, grana. Eso es lo que significa el nombre de Tola.
teñida con ese color. Era un gusano hembra que cuando iba a reproducirse se hacía en un madero, y en ese momento dice o hablan los que conocen que le empezaba a salir como un tinte de este color, carmesí, escarlata o grana, y entonces eso lo utilizaban, cortaban después la gente para teñir la ropa, y todo eso era lo que utilizaban. Y me habla de carmesí, me habla de la sangre, esto me habla de la sangre del Cordero, de la sangre. Vemos acá que el Señor o la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla del Señor Jesucristo revelado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eso lo que significa, está en el libro o en la concordancia de Strong 8439, que nos habla. Doy el número de pronto para si alguien quiere anotarlo, para que corrobore o sacar un estudio. O sea, nos habla de la sangre del Cordero. Eso dice que se impregnaba la ropa y teñía la ropa, y la sangre del Cordero nos limpia. Fue la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. El segundo nombre, Fúa, significa ráfaga, explosión, golpe de viento. Ráfaga, explosión, golpe de viento. Esto me habla de la llenura del Espíritu Santo. Recordemos, dice que cuando ellos estaban allá en el día de Pentecostés reunidos, unánimes, clamando, dice que vino una ráfaga de viento. Gloria al Señor, y los tomó y los llenó. El Espíritu Santo llenó las vidas y ellos empezaron a hablar lenguas como de fuego. Entonces el nombre de Fúa me habla de la presencia, de la llenura del Espíritu Santo que nosotros necesitamos y que necesitamos cada día más. Necesitamos de la llenura, necesitamos de la presencia del Espíritu Santo para discernir, necesitamos de la presencia del Espíritu Santo para discernir estos tiempos, para luchar contra las huestes de maldad, con todo lo que sucede, toda la brujería que han venido lanzando sobre nuestro país, sobre nuestras ciudades, sobre nuestros jóvenes. Y nosotros como pueblo de Dios debemos discernir, debemos levantarnos, debemos clamarle, debemos nosotros humillarnos delante de la presencia del Señor. Este versículo bíblico tan conocido: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Lo hemos escuchado en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, en estos últimos años. ¿Por qué? Porque necesitamos humillarnos delante de la presencia del Señor y clamarle y pedir misericordia por todo lo que está sucediendo, y avanzar como pueblo de Dios, y avanzar y derribar todo plan de las tinieblas, derribar todo plan del enemigo. No esperar que de pronto esto es como nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no esperar que otros lo hagan. Ay, es que en Colombia hay muchas iglesias, en Bucaramanga yo he escuchado las estadísticas, hay muchas iglesias, y como hay muchas iglesias, pues que otros lo hagan. Yo creo que eso antes sobra gente, no, antes por el contrario. ¿Por qué? Porque es bendición para nuestro país, pero es bendición para nuestra casa, es bendición para nuestros hijos, es bendición para nuestro entorno. Este lugar que se ha abierto acá en Palomitas es una bendición, es un faro para este lugar de luz, para traer bendición, para que las almas se salven, para que las almas conozcan de que hay un Dios poderoso que sana, que transforma, que liberta. Hay un Dios que ese es nuestro Dios, y es el que queremos nosotros dar a conocer, para que las personas, nosotros hemos podido experimentar la presencia y el poder de Dios. Y entonces queremos que otras personas lo experimenten. ¿Qué días? El domingo pasado les compartí varios testimonios de lo que el Señor, y si yo quisiera contarle testimonios y hablarle de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas como familia o en mi vida personal, uno dice realmente el Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor a veces me ha arrodillado con una tribulación dura, tremenda, y me ha arrodillado delante del Señor para clamarle. Y entonces cuando le estoy orando al Señor, de pronto de un momento a otro, como me pasó en alguna ocasión, el Señor me pasa una película, y yo digo, ¿una película de qué? De una situación que se me presentó a mí en años pasados, 10, 15, 20 años, que ya no me acordaba, y realmente nunca me acordaba, pero sencillamente me arrodillé y le oré al Señor. Y el Señor, yo no puedo decir, es que
o alguien puede pensarlo, o a veces el enemigo puede tratarnos de engañar. No, eso es casualidad. Eso que le pasó, eso fue una casualidad. No fue que el Señor intervino, no, el Señor no metió la mano ahí, sencillamente. Y el Señor trae esa película, digo yo, porque fue claritico cuando el Señor me mostró. Y bueno, les comparto, pasando una vía en Cali, llegué a Cali al hotel y guardé el vehículo, guardé el carro, dije voy a almorzar. Había una vía prácticamente bastante de 4 o 5 carriles de lado y lado, y como siempre era lo que yo hacía y pasaba la vía. Resulta que en ese momento o en esos días habían cambiado lo que llaman el cambio, el contraflujo. Cambian las vías y dejaron las dos vías en una sola dirección, y entonces yo me paro en el andén y miro para el lado que no es, y era una vía rápida, era una autopista, y entonces como a 2 cuadras a la vista había un túnel, o sea que si venían carros de ahí por lo oscuro no se veía, y yo estaba, y aparte de eso que yo no estaba, o sea, estaba mirándola para el otro lado. Y entonces cuando uno ve una vía que no hay nada, pues sencillamente uno se lanza porque no va a pasar rápido. Pero algo, y el Señor y sus ángeles, el Señor metió su mano y no permitió que yo pasara. Yo me quedé ahí parado y veía la vía que no pasaba nada, no pasaban vehículos, carros, pero yo tampoco avanzaba. Y de un momento a otro fui a arrancar y bajé el pie del andén. Pero tampoco arranqué en ese momento. Cuando bajé el pie, me pintó un carro, una camioneta, y yo ya me di prácticamente la vi encima. Yo solamente puse las manos así, como que alejándola, y la camioneta pasó y me rayó las manos y los brazos, y yo caí en el andén. Y eso pasó más o menos hace unos 22, 24 años, no, 25 años. Ya sé, el año pasado le estaba orando al Señor por una situación difícil y me arrodillo: Señor, ayúdame, Señor, sácame de esta situación. Y cuando yo me arrodillo, me pasa esa película así. Y yo digo, y sentí en mi corazón cuando el Señor me dice: lo libré de esa situación. Ahora no tengas miedo, no tengas temor, que lo voy a librar de esta otra. Y cuando pasó, o sea, tan sencillo, algo que de pronto yo no dije, no, es que el Señor me habló y el Señor duré media hora, no, sencillamente con eso. Y me paré yo a los 10, 15 minutos de haber orado, porque sentí en ese momento orarle al Señor, salir cambiado, transformado. Ya ese temor se fue porque el Señor me habló y era lo que yo estaba necesitando, que el Señor hablara a mi vida. Gloria al Señor. Y así en esas situaciones podemos pedirle al Señor, y a veces duramos con un temor meses, hasta años. Pero si vamos en el momento correcto, en el lugar indicado, con la mejor actitud, con el corazón sencillo, con un corazón dispuesto para el Señor nos habla y nos libramos tal vez un año o unos meses de temor. Y antes, por el contrario, ¿cómo me sentí yo en ese momento? Fortalecido. Me paré, tal vez se arrodilló una persona temerosa, una persona con miedos, una persona tal vez diciendo que Señor, ¿qué voy a hacer? Ayúdame, creo que esta no voy a salir, creo que de esta sí. Y a los pocos minutos se levanta una persona fortalecida diciéndole: gracias, Señor, ese temor se ha ido, ya eso es cosa del pasado. Así como me libró el Señor en ese tiempo, me va a librar ahora. Y pasaron los días, gloria al Señor, y ya puedo contar, ya puedo decir que realmente lo que el Señor me dijo en ese momento era lo que estaba necesitando. Gloria a Dios. Y el Señor es fiel a su palabra y cumplió. Gloria a nuestro Dios. La otra persona se llama Jasub, el otro hijo de Isaacar, Jasub. Y Jasub, en la concordancia 34-37 del libro de estudio de Strong, nos habla, dice que Jasub significa él regresará. Gloria a Dios. Ustedes se imaginarán de quién les estoy hablando. Gloria a nuestro Dios.
y el Señor regresará. Y el Señor lo prometió, y el Señor regresará por su pueblo, por los que le estamos esperando, por los que creemos esa palabra, porque si el Señor se fue y Él dijo que regresará, así lo creemos, gloria a Dios, lo confesamos, Él regresará. Tenemos la esperanza que el Señor regresará. En Apocalipsis 22:7 dice el Señor que Él viene pronto, yo vengo pronto, gloria a Dios. Entonces, y como el número 4, el cuarto hijo de Isaacar se llama Sinrón, con el número de la concordancia 8110 me habla de guardia, de vigilante, y esto me habla de nosotros estar vigilantes, estar atentos. Dice la palabra del Señor que debemos estar clamando, debemos estar vigilando y orando. ¿Para qué? Para no entrar en tentación, pero también esperando la venida del Señor, estar atentos, estar vigilando. Y estos 4 nombres, los perfiles de las 4 personas, de estos 4 hijos de Isaacar, me están hablando del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora podemos entender por qué los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento de la palabra del Señor, de las promesas de Dios, porque aún en sus nombres llevaban una promesa de parte de Dios. Cada uno llevaba una promesa de la sangre del Señor, de la presencia del Espíritu Santo, de que el Señor regresará y de que debemos estar atentos, velando y orando para estar esperando la venida del Señor. Cuando estos momentos de crisis, cuando la gente habla, cuando la gente dice, usted todavía creyendo en esas cosas, la gente hoy en día prácticamente vemos que se ha perdido el temor al Señor, y la gente ya habla abiertamente, usted todavía creyendo en esa fábula, usted creyendo en eso, pero nos damos cuenta de que la palabra se está cumpliendo, de que estamos en el tiempo de la apostasía, y una de las señales del regreso, de la venida del Señor, es la apostasía. Y cuando viene esa apostasía que estamos viviendo, y cuando la gente habla, y cuando la gente dice, yo no creo en eso, yo esto, lo otro, yo creo es en lo que veo, yo creo es en el humanismo, yo creo es en que el país se debe gobernar con personas inteligentes, sin Dios. Eso es lo que está sucediendo, y quieren sacar a Dios de todos los países, quieren sacar el consejo de Dios, la palabra del Señor, la enseñanza. Ya el que hable del Señor ya es mal visto, ya esta persona que está hablando, que está diciendo, a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Ya hemos llegado a ese tiempo, dice la palabra que un día llegaría ese tiempo que a lo bueno le dirían malo. Ya lo estamos viviendo, hace años lo estamos viviendo. Pero nosotros, ¿qué nos dice esto? De que el Señor está a las puertas, de que el Señor está pronto, está por venir. Todo lo que estamos viendo, todos los acontecimientos diarios, todos los acontecimientos, todo lo que ha venido sucediendo en Israel, en Jerusalén, nos habla, y nosotros discernimos de que el Señor está a las puertas, de que cada una de esas señales, de que cada una de esas noticias, el Señor nos está anunciando, el Señor nos está diciendo, sé vigilante, el Señor nos está diciendo, yo regreso, yo vengo pronto por mi pueblo, yo vengo pronto por mi iglesia, yo vengo pronto por los que están preparados, y debemos cada día prepararnos, estarnos limpiando, estarnos diciéndole, Señor, bendice mi vida, bendice mi familia, bendice mi entorno familiar, ayúdame, Señor, guíame para tomar las mejores decisiones, Señor, para hablar, para darle un consejo a la persona que lo está necesitando. Porque no solamente es para nosotros, es estar preparados para cuando alguien nos pregunte, cuando alguien necesite una palabra de parte de nosotros podamos darle una palabra de parte de Dios, que pueda bendecir su vida, que pueda fortalecerlo, gloria a Dios, que pueda fortalecer esa vida. A mí nunca se me olvida, y termino con esas palabras, cuando yo le hablé a una persona y le compartí el Señor, pero yo lo que estaba compartiendo era versículos bíblicos. Yo le decía,
presencia, no hay otro, por poner un ejemplo, no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y así le di 3, 4, 5 versículos y la persona ni me miró. Y entonces yo le dije, voy a regalarle este último versículo y que el Señor le bendiga y que la ayude y la fortalezca. Y le di, y cuando yo le digo esta palabra, le digo, le voy a regalar este último versículo, voltea a mirar y me dice, sígame hablando de ese Dios, porque esa palabra que me está hablando me estremece. Me dice, ay, gloria a Dios. Cuando ella me dice eso, fue como que lo que yo le estaba hablando, la palabra del Señor, hubiera llegado a ella y hubieran regresado a mí. Y cuando ella dice esa palabra me estremece, el que me estaba estremeciendo en ese momento era yo con la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es poderosa, gloria a Dios, porque las promesas de Dios son promesas que se cumplen porque es la palabra de nuestro Dios. Así que mis hermanos, adelante, fortaleciéndonos en la presencia del Señor, porque tenemos un Dios de promesas, tenemos un Dios que nosotros le clamamos y Él nos responde, gloria al Señor. Así que colóquense sobre sus pies y vamos a darle la gloria y la honra al Señor Padre maravilloso. Te damos gracias, te damos a ti toda la adoración y toda la exaltación, Señor. Toma el control, Señor, de todos nuestros pensamientos, quita todo temor, quita todo aquello que nos aqueja, quita, Dios mío, Señor, todos esos pensamientos, también, Dios mío, Señor, que ven a nuestra mente, afanes, Señor, te los colocamos delante de tu presencia en este momento, en esta hora, porque tú eres el Santo de los santos, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, porque tú eres el único digno de alabanza y de adoración, Señor. Oh Padre Santo, yo te pido que si alguno de mis hermanos en este momento tiene alguna petición, tiene algo, Dios mío, Señor, alguna situación difícil, en este momento, Señor, yo te pido para que le presentamos esta situación, Señor. Le presentamos esta petición de todo nuestro corazón, Padre, porque tú eres el único digno de alabanza y de adoración, Señor. Oh Padre poderoso, oh Padre santo, a ti sea toda la gloria y toda la honra, oh Dios mío, Señor, con la autoridad que nos has dado, Señor, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor, nos levantamos y te pedimos, Dios mío, Señor, en pie de guerra, que todas esas situaciones, Dios mío, Señor, las declaramos inoperantes. Todo plan de las tinieblas, todo plan de hechicería, de brujería, todo, Dios mío, Señor, toda enfermedad, todo pensamiento de temor, todo pensamiento de rechazo, todo pensamiento de cansancio, tanto físico, espiritual, mental, todo eso se va en el nombre del Señor. Renueva nuestra vida, renueva nuestra mente, Señor. Te colocamos nuestra familia. Guárdanos, Dios mío, Señor, de todo virus. Guárdanos, Dios mío, Señor, de toda opresión del enemigo, de todo ataque del diablo. Oh Dios mío, Señor, que cuando el diablo venga, Dios mío, Señor, a atacarnos, Señor, nosotros con la espada del Espíritu, Dios mío, Señor, que es tu palabra, reprendemos y declaramos inoperante y declaramos derrotado y destruido toda artimaña del enemigo, porque Dios mío, Señor, nuestras armas, oh Dios de la gloria, no son carnales sino espirituales, Dios mío, Señor, para derribar toda fortaleza y toda fortaleza del enemigo, Señor. Gracias, mi Señor, gracias, mi Salvador. Te colocamos, Dios mío, Señor. Yo te pido y te coloco la vida, Dios mío, Señor, de mi hija Sara Sofía, para que sea, Dios mío, Señor, ayudándola, fortaleciéndola, quitando todo malestar, Señor, porque tú eres, Dios mío, Señor, el médico de médicos, nuestro médico por excelencia. Todo esto, Dios mío, Señor, te lo colocamos delante de tu presencia, acá en el altar, Señor, porque tú eres, Dios mío, Señor, el Santo de los santos, el Rey de reyes y Señor de señores. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Está hecho. Que sabe, Señor, la respuesta